empezamos ya con nuestros invitados en el set. Vamos a conversar, como Fabricio ya lo anticipaba en el bloque anterior, sobre la decisión de la Corte Constitucional de que finalmente la consulta popular planteada por Yas Unidos va porque va. Para eso tenemos ahora a Antonella Calle, ella es vocera de Yas Unidos, y también a Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas. Voy a empezar con Antonella. ¿Cómo toman ustedes esta decisión de la Corte Constitucional después de más de una década de espera de esta consulta, de que se apruebe, de que se lleve adelante esta consulta? Muy buenas tardes, noches. Gracias por la invitación. Bueno, para nosotros como Yas Unidos es un hecho histórico y también creo que para el Ecuador, porque recordemos que esta consulta popular se propuso hace 10 años y recién ahora se está dando. Y de manera sistemática en estos 10 años se han venido vulnerando derechos por parte de diferentes instituciones del Estado. Los derechos a ser consultados, a tener una democracia directa de los y los ciudadanos. Es decir, Yas Unidos cumplió con las firmas necesarias, con 757,000 firmas para llegar a la consulta popular. ¿El mínimo eran cuántas? Era el 5% del total del padrón electoral. Así como 500,000 firmas. Exacto, nosotros obtuvimos mucho más que esas y sin embargo las diferentes instituciones del Estado, como el CNE mismo, incluso llegó a reconocer en el 2019 que hubo un fraude y aún así no quiso reparar los derechos que se vulneraron al colectivo Yas Unidos. Es así que este caso terminó en la Corte Constitucional y por fin ahora se resuelve. Por lo tanto es un hito muy importante, pero además es un hito porque es la primera consulta popular que es convocada a nivel nacional en un tema de ambiente desde la ciudadanía. Estamos acostumbradas que los gobiernos de turno nos consulten poniendo sus agendas, sus intereses, y ahora esto cambia un poco la discusión y es los y las ciudadanas del pueblo ecuatoriano quien está decidiendo ¿Por dónde surge? Porque surge desde el planteamiento de una organización de la sociedad civil. Exacto, surge desde la sociedad civil y ya no es impuesta desde las agendas y los intereses de algunos políticos. Por eso es muy importante esta consulta popular. Y le voy a preguntar a usted, ingeniero, sobre las implicaciones que podría tener esta decisión de la Corte Constitucional. Esto podría implicar la suspensión de las actividades que ya se están llevando a cabo de explotación de crudo iniciados en el bloque 43. ¿Cuáles serían los alcances de esta decisión de la Corte Constitucional y las implicaciones para el país? Buenas noches con todos, un gusto estar aquí presente, gracias por la invitación. Más allá de todo el proceso que se acaba de mencionar, lo que implica para el país es un retroceso desde el punto de vista del buen manejo de tecnología de punta, de buen manejo de las mejores prácticas, el proyecto que se desarrolla al interior del parque, como otros que ya se han dado en el país en los años anteriores y en las décadas pasadas, han traído las mejores prácticas de ingeniería, las mejores prácticas de diseño. Y no se diga, este era un caso muy peculiar. Recuerden ustedes que siempre estuvo sujeto al control y verificación de la comisión respectiva en la Asamblea Nacional. Porque al ser una zona extremadamente sensible, indudable, jamás refutaremos que el Parque Nacional Yas Unidos es una de las zonas más prístinas del Ecuador y quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar y estar ahí sabemos eso. Pero por otro lado también el país necesita recursos y esos recursos no es cuestión de que, si bien la Corte y todos estos procesos tomaron 10 años, hoy día se plantee de un solo golpe, si la consulta fuese aprobada por la elección popular o por la decisión popular, mover aproximadamente 1.200 millones de dólares del erario nacional, que corresponde el día de hoy tal vez a la cuarta parte de lo que se exporta en el rubro petróleo y es equivalente a todo lo que produce la mayor mina industrial del Ecuador en un año. Pero usted, por ejemplo, ¿cómo toma el argumento de Antonella de que sistemáticamente se han venido vulnerando los derechos de las ciudadanas y ciudadanos? Respeto el criterio, no soy un experto en esos temas, el sistemáticamente no sé a qué se refiere, pero estoy de acuerdo con ella que es sin precedentes la primera vez que desde la sociedad se lanza una consulta de carácter ambiental, lo cual es muy bueno. Cuando se lanza desde los gobiernos puede haber el tinte político, los intereses políticos indiscutiblemente. A mí lo que me preocupa también de esta iniciativa es que no será ahora, no será en 5 años, será en una década, podrán haber efectos dominó para otros proyectos. Lamentablemente, en el 2016, después de todos estos problemas iniciales, arrancaron
decenas de millones de dólares invertidos en un proyecto con un muy buen manejo. Y el impacto que puede traer eso, insisto, es muy alto, no solo para el gobierno, para los 18 millones de ecuatorianos. Si bien hay 700.000 que han firmado eso, en las urnas y en la consulta se decidirá si es que el resto de votantes están de acuerdo. Porque creo yo que el gobierno tiene una responsabilidad, en este caso el gobierno de turno, en las circunstancias y momentos que vive, de también poner una voz de las implicaciones que eso tiene para lo que es desarrollo social, el impacto económico que puede tener, pues si eliminamos 1.300 o 1.200 millones de dólares del erario nacional, tiene un impacto. Antes de darle la palabra a Antonella para que pueda hacer su réplica, sí le quiero consultar, porque ayer Amazon Frontlines, esta organización que trabaja en poblaciones indígenas, y mostraba imágenes aéreas que muestran la gravedad, decía la organización, del derrame de petróleo este 10 de mayo en el río Conejo, Lago Agrios. Estos eventos ocurren con demasiada frecuencia en la Amazonía, decía esta organización. Y yo le pregunto a usted, porque hay este contraargumento de que la tecnología de punta no es suficiente para garantizar que las zonas puedan ser protegidas, sobre todo cuando son zonas tan biodiversas y tan delicadas, fuentes de agua, etcétera. Bajo ese argumento que usted menciona, ¿cómo podemos explicar que en este caso este derrame específicamente en el río Conejo pueda afectar la biodiversidad, las poblaciones, etcétera? Ok, la pregunta es válida y creo que desde la perspectiva de cualquier persona común que no esté en este mundo, tiene todo el derecho de cuestionarlo. Pero estamos queriendo comparar tecnología de punta, tecnología avanzada, con sistemas que fueron construidos hace 50 y más años, que es el caso del SOTE. Es decir, aquí no hay tecnología de punta. En el SOTE es una construcción de comienzos de los 70, finales de los 60. Y en el bloque 43 sí. Definitivamente, si usted ve ya el ejemplo más real es lo que ha pasado con el oleoducto de crudos pesados, que es de la época del 2001-2002. Tecnología de avanzada ya se implementó en ese, y cuando hay circunstancias, unas por desastres naturales como ha sido lo que hemos visto en el caso del río Coca y lo de ayer que se sospecha que es un acto de terrorismo. Haciendo un paréntesis, cuando yo estuve al frente de algunos proyectos en la zona de Sucumbíos, en Tarapoa, nuestro oleoducto, que estaba a 5 o 6 metros de altura, fue 5 veces víctima de actos de terrorismo. Pero cuando se tiene tecnología de punto, los sistemas más básicos son los sistemas de SCADA, que tienen sistemas de verificación en donde usted puede detectar de inmediato, y por eso los planes de respuesta y contingencia minimizan el impacto, no lo eliminan. Si le cortaron un tubo, si se perforó un tubo, si se reventó un tubo, usted tiene minutos de reacción, pero la ventaja con la tecnología de punta es que tiene esos minutos y no horas, como puede pasar en el caso del ejemplo que usted cita. En efecto, si fue un atentado en un oleoducto tan viejo, pasarán horas hasta que alguien lo notifique. Antonella, su reacción sobre todo a estos dos puntos, ¿no? Por un lado, este argumento de que la tecnología puede garantizar que no haya estos derramos y que cuando hay es porque la tecnología no ha sido suficiente. Y por otro lado, es sobre las implicaciones económicas. Este argumento que dice que si se deja de producir petróleo, el país estaría en serias dificultades. Sí, bueno, empezando, se habla de un buen manejo que ha habido en el ITT. A mí me sorprende mucho, y también de una tecnología de punta. Es el mismo discurso que había hace 10 años, que se decía que se iba a explotar con tecnología de punta. Por suerte, y para mala suerte del Yasuní, pero ahora podemos comprobar, avanzó la explotación petrolera ahí lamentablemente, y podemos comprobar lo que nosotros ya decíamos hace 10 años, que es mentira que la tecnología de punta, entre comillas, va a garantizar que no haya contaminación. Pero no se está ahí utilizando esa tecnología de racimo, que entiendo la torre se ubica afuera y meten sí, por la debajo. realidad es otra, y nosotros hemos contabilizado con información que nos ha dado el propio Ministerio de Ambiente, es decir, no son nuestros datos, 22 derrames de petróleo en el Yasuní ITT. Entonces yo no sé a qué se refieren con buen manejo ambiental, cuando han habido 22 derrames en el Yasuní ITT. Eso es una. Y de ahí tenemos los disques senderos ecológicos, ¿no es cierto?, que en verdad son carreteras, que venimos discutiendo igual los 10 años, que igual han insistido que son senderos ecológicos, vemos en las fotos y no es tal. Además hay que decir también que estos datos, los de los derrames, los hemos sacado por los datos del Ministerio de Ambiente mismo, pero los otros datos a nosotros nos ha tocado ir a hacer ahí la verificación, porque la industria petrolera y Petroecuador han tenido prácticas muy antidemocráticas con la explotación del Yasuní, ¿no es ¿En qué cierto? sentido? En el sentido que no nos han dejado entrar a verificar, a ver nosotros directamente los
los impactos. Entonces ¿Ustedes han podido comprobar de que no hay senderos, sino nosotros, carreteras? Nosotros hemos podido entrar ¿Lo han comprobado? sí, pero nosotros por nuestra cuenta no hemos podido hacer visitas oficiales, porque siempre están boicoteando. La Asamblea Nacional tiene que hacer un monitoreo de cómo está la explotación. Porque cada 6 meses tiene que exacto, hacerlo, ¿no? y no se ha ¿No lo está llevado a haciendo? cabo. No se ha llevado a cabo. Entonces, Pero se supone que cada 6 meses van autoridades del sector hidrocarburos a la Asamblea a presentar un informe sobre lo que se llamó en 2013 la intervención petrolera en los campos. Ajá, Eso entiendo que sí está ocurriendo. El problema es que nosotros quisimos entrar una vez con la Defensoría del Pueblo a la zona y no nos dejaron. Queríamos nosotros medir, porque aquí, por ejemplo, estoy hablando de los 22 derrames de petróleo, pero también hay otras afectaciones que es más difícil de medir. Por ejemplo, la afectación de ruido. Nosotros en esa ocasión queríamos entrar a medir eso y no nos permitieron, ¿no? Entonces, por la operación, el ruido producido por la operación. Exacto, por la operación petrolera. Entonces, son prácticas muy antidemocráticas que tienen la industria petrolera y por eso también es tan importante la consulta popular, porque estamos acostumbrados a que la industria minera y petrolera en este país lleguen sin hacer consulta previa, libre, informada a los pueblos, a las comunidades y al país en general. Y por eso esta consulta ahora nos da a nosotros, al pueblo ecuatoriano, el derecho y nos abre el camino para que nosotros podamos decidir también qué tipo de país queremos. Y ahí vamos al tema un poco económico, ¿no? Se dice que se va a dejar de percibir grandes ingresos por la producción de petróleo del Yasuní, y ahí tenemos muchos datos económicos que son rebatibles, pero uno, por ejemplo, es que según el presupuesto general de la Asamblea Nacional que hizo para este año, el 2023, y si eso se pone con los ingresos que habrían de petróleo por el Yasuní, esos ingresos del petróleo solo representan el 0.5% del total del presupuesto general del Estado. Para 2022. Para el 23. 2023, exacto. Entonces es una cifra insignificante. Y esto no lo decimos nosotros, lo dicen economistas como por ejemplo el doctor Carlos Larrea, ¿no? Eso como por una parte. Por otra parte también se habla que la plata del petróleo, se va a perder esa plata del petróleo que sale del Yasuní y no se va a poder invertir en educación, ¿no es cierto?, en salud. Y eso es totalmente irreal porque la plata del petróleo de este país que sale no se está invirtiendo en eso, ¿no? Desde los que hay buenos precios del petróleo, más o menos desde el 2020, vemos esa plata, los excedentes del petróleo, se van a este Fondo de Estabilización Fiscal que se creó con Lenín Moreno, que van al Fondo Monetario Internacional, que es un requisito puesto por el FMI. Entonces tampoco se está yendo a inversión social. Y vamos más a lo concreto, a lo cotidiano, ¿no? Si vamos a la calle, si vamos y conversamos y preguntamos a alguna persona y les preguntamos sobre la salud, si van a un subcentro de salud y tienen acceso real a la salud, nos van a decir es decir, que no. en este momento, con explotación, estas condiciones no han mejorado. No han mejorado, pero además tenemos en el 2022 los años más bajos de inversión en salud y educación. Con Entonces, este es un claro argumento, ejemplo. le voy a cortar ahí, regresamos porque tenemos que ir a un corte y enseguida regresamos con este debate sobre la decisión de la Corte Constitucional con respecto a la consulta popular impulsada por Yasunidos. Ahora regresamos. Vamos a la segunda parte de esta tertulia conversando sobre la decisión de la Corte Constitucional respecto de la consulta popular para establecer si el petróleo no se queda bajo tierra en los campos ITT, y creo que es pertinente ahora una réplica de Fernando Benalcázar tras lo que dijo en la parte final del bloque anterior Antonella. Ingeniero, tenga la bondad. ¿Cómo ve usted esta visión? Yo le veo una manera más pragmática, sin entrar en detalles políticos. Simple y llanamente, si un país deja de percibir ingresos por 1.200, 1.300 millones de dólares, dentro del manejo económico en el Ejecutivo y cómo eso afecte al presupuesto nacional, se me hace muy difícil asimilar que si yo dejo de recibir ese dinero no tenga una afectación y nos vayamos por los temas y los tintes políticos. Haciendo un paralelo, si deja de entrar a mi bolsillo $10.000, ¿cómo no me voy a dar cuenta que los $10.000 afectaron mi economía personal? Entonces, respeto mucho lo dicho, el tinte y el aspecto que se quiso poner
de no hacer inversión y que no hay efectos en la educación, en la salud, etcétera. No manejo esos números, los respeto. Lo que sí quiero poner sobre la mesa y refutar radicalmente es el tema de las prácticas ambientales. Porque habla de derrames, Antonio. Sí, los derrames pueden ser de infinidad, motivos, razón, circunstancias y volúmenes. La ley ecuatoriana, el Ministerio del Ambiente, establece que un derrame es cualquier salida no controlada de un líquido. Puede ser desde un químico, puede ser desde petróleo, lo que sea. Y existen volúmenes mínimos para que sean declarados de inmediato al ministerio y que sean declarados de inmediato a las autoridades de control. Entonces todas las empresas cumplen con eso. Todas las empresas en cualquier volumen, contenedor, de cualquier fluido, se manejan lo que llamamos contención secundaria. 150% del volumen, es decir, si yo tengo 10 galones, yo debo tener por lo menos capacidad de retener 15 galones, por darle un ejemplo. En un campo petrolero y en una zona sensible como esta, jamás va a tener usted un contenedor que tenga cualquier tipo de fluido que no tenga un contenedor secundario. ¿Qué significa eso? Eso quiere decir que si yo tengo el riesgo de una fuga o de un daño por corrosión, por mal manejo, mala operación de una herramienta, lo que sea, si esto se me derrama, yo tengo capacidad 1.5 veces mayor para que esto se quede confinado en un sistema impermeable. Es decir, que no se vaya hacia otras áreas. Jamás. Cuando hay problemas mayores, generalmente se asocian con factores externos o problemas como un movimiento telúrico o como un problema del suelo, como ha pasado en el río Coca, como daba un ejemplo. Respecto a eso, se habla y se hace referencia a caminos. Para mí, un camino, una carretera es algo transitable para un vehículo y que tiene una superficie dura, fija, como una carretera secundaria. Es lo que yo visualizo de lo que... Lo que pasa es que en algún momento se habló de senderos ecológicos y que por ahí no se iba a atentar contra la flora de la zona, abriendo espacio para... Los senderos ecológicos no solo existen en este proyecto, existen en infinidad de otros proyectos que en el Ecuador se han dado con otras empresas, y el concepto es crear espacios para que los árboles, la copa de los árboles, puedan comunicarse y generar la continuidad de movimiento de fauna principalmente. Y si en zonas donde hay drenajes se hacen lo suficientemente grandes para que haya un paso, una mega alcantarilla para no irrumpir eso. Por otro lado, es sorprendente no tomar en cuenta desde la perspectiva más básica. Parque Nacional Yasuní tiene 1.025.000 hectáreas redondeando. 1.025.000 hectáreas redondeando. La licencia ambiental se dio para, si no me engaño, 382 hectáreas. Y en realidad, datos tomados, no sé si las cámaras pueden ver esto, estos datos pedí que me los preparen ayer. Imagen satelital cortada al día de ayer, a las 00 horas del día de ayer. En esta imagen satelital se comprueba, como usted puede ver, los corredores ecológicos o los caminos, como los describen, en todos los 3 componentes del ITT. Usted puede ver que la afectación en caminos no llega, y no son caminos, son derechos de vía sobre los cuales van los oleoductos, no llegan a ser 35 hectáreas. Y lo que es todas las instalaciones para hacer las operaciones de perforación en racimo, para las operaciones de bombeo, transmisión y demás, no llegan a ser 50 hectáreas. En esta toma se puede apreciar que hay 85 áreas intervenidas. 85 hectáreas intervenidas quiere decir que no es nada más allá de 8.000 metros cuadrados por cada 10.000 hectáreas. Entonces yo sí me pregunto como ecuatoriano y me quito el sombrero que estuve mucho tiempo en el sector petrolero. Hablar de una intervención de 85 hectáreas para beneficio de un país, para beneficio de 17 millones de ecuatorianos o 18 millones de ecuatorianos, si todavía incluimos los 750 que quieren la consulta, me parece a mí fuera del lugar. Correcto. Antonella, ¿tiene sentido, digo, desde la parte económica lo que dice Fernando Benalcázar? Usted ha hablado aquí de derrame, ha mencionado el tema de las vías. Fernando Benalcázar tiene una postura distinta. La suya, usted ratifica lo que decía. Sí, a ver, hay varias cosas respecto a lo económico, además de lo que ya dije, que no representa, es una cifra insignificante para el presupuesto general del Estado lo que sale del ITT. Además hay que decir que se estima, ¿no es cierto?, según Petroecuador, que se sacan 55
55 millones de barriles diarios, 1.000 barriles de petróleo, sí, 55.000 barriles de petróleo diarios, ha dicho Petroecuador, ¿no es cierto? Pero lo que no se está calculando ahí, y que no lo decimos nosotros, sino lo ha dicho el propio ministro de Energía, El actual. Santos Albite, lo dijo recién en una entrevista, que el petróleo del Yasuní, del Ispingo específicamente, es una brea. Y que él lo dijo. Es un petróleo de mala calidad. Es de mala calidad. Y le ha dicho, es una brea, parece una melcocha. Y por tanto es un petróleo muy difícil de comercializar. ¿Por qué? Porque para eso necesitan otro tipo de tecnología que no tienen aquí y que necesitarían, por lo tanto, que traerla de afuera con tal vez otra pero empresa. Si es así, entonces, ¿cómo se entiende? Entonces, incluso este número, ITT? exacto, ese es el número de barriles que se sacan diarios. Además, va a ir bajando porque el petróleo del Ispingo es una brea, no lo decimos los ecologistas, lo dice el propio ministro Albite. Entonces, por tanto, lo que se está previsto que va a salir de ahí va a ir disminuyendo. Eso es una. Y otra, esos ingresos, aunque ya lo dije, no van a inversión social para este país, pero igual, si se ve por ese argumento, incluso esos recursos se podrían sacar tranquilamente y mucho más, lo dicen los economistas, si se cobraran los impuestos a los grupos económicos más ricos de este país que no están pagando Antonella, al SRI, usted ha dicho por el una tema, parte. Un segundo, le voy a cortar ahí porque le quiero preguntar a Fernando Benalcázar. Ha dicho esta declaración de Fernando Santos Albite, yo no la conocía, la escuché esta mañana, y me lo ratifica Antonella en el sentido de que, según el ministro, ese petróleo es un petróleo demasiado pesado y aquí no hay la tecnología para aquello. Yo me pregunto, y creo que es la pregunta lógica, si es así, primero, ¿es verdad? Y si es verdad, ¿para qué la explotación o extraer ese petróleo si ese petróleo tiene estas complejidades, ingeniero? Gracias por la pregunta. Está muy bien. Escuché la declaración del ministro y a lo que realmente le doy todo el crédito es al número. Él usa el número oficial de 55.000 barriles día, $60 por barril, 365 y se hacen 1.200 millones de dólares. Tomemos eso en cuenta, que es lo que se viene produciendo y es el promedio en la parte de la parte norte, si cabe el término, donde se desarrolló y se comenzó en el 2016, donde están los dos campos, Tambococha y Tiputini. Ispingo, si tiene esas características, obviamente el ministro está mucho más informado que yo, y si es que es crudo pesado, que puede llamárselo brea también, requiere otro tipo de estimulación secundaria y terciaria para poder estimular a los reservorios para que produzcan. Si fuese ese el caso, lo más seguro es que Petroecuador diga, no vamos a producir de aquellas formaciones o de aquellos pozos que tienen esa característica. Que no son todos. Que no son todos. Si todo lo que vienen produciendo en Tiputini y en Tambococha nos ha dado un promedio de 55.000 barriles, creo que estaríamos locos si tuviésemos crudos pesados en varios puntos, intentar producir porque bajamos la calidad comercial y más que la calidad comercial dificultamos el transporte, porque transportar brea es mucho más complejo que transportar un crudo de API, de grado medio, digámoslo así. Entonces, sí, hay que ser muy cuidadoso en ciertas declaraciones que se den porque precisamente hay un grupo de personas, 775.000 han firmado la solicitud y hay un grupo que lidera minúsculo esta iniciativa, saben cómo manejar un mensaje. Y ahí quiero resaltar algo. Creo que la industria tiene que saber, junto con el gobierno, también posicionar el que se pueda en esa consulta pelear y no dar por hecho que porque 775.000 han firmado, porque hay 30 que empujan y que es admirable y respeto, quisiera tener ese empuje y les felicito por eso, la iniciativa de la consulta, pensar que está ya dado. Yo creo que no está dado. El gobierno tiene que lanzar una campaña estratégica, la industria tiene que defender sus intereses. Y eso en cualquier sector es factible. Y no importa que sea de recursos naturales no renovables.
yo voy a intervenir ahí con una pregunta para Antonella antes de irnos, antes de finalizar, que es incluso este propio gobierno y la tendencia en el mundo ha sido avanzar hacia nuevas tecnologías, más limpias, etcétera. Este mismo gobierno, un poco contradictoriamente, anunció esta transición ecológica, cambió hacia la transición ecológica y decía el presidente, a pesar de haber anunciado esa transición ecológica, que van a sacar hasta la última gota de petróleo que quede y que luego sí van a ir a esta transición ecológica. De momento, en efecto, hay 700.000 firmas. No sabemos todavía lo que va a pasar en la consulta popular. Puede que gane el Yasuní. Eso lo decidirá la gente el momento de votar. Bajo esa lógica, ¿qué es lo que ustedes esperan a partir de este momento? Un poco ya han presentado los argumentos de ustedes, ha presentado el doctor Benalcázar los argumentos en favor de que continúe la extracción. ¿Ustedes cómo esperan que sea este próximo camino, estos días, 75 aproximadamente, decía la Corte Constitucional, antes de que vaya a haber esta consulta popular? Sí, bueno, es importante resaltar aquí, se ha dicho que esto tiene tintes políticos y más bien creo que es todo lo contrario, ¿no? Impulsar una consulta popular primero es apostarle a la democracia, una democracia directa que es muy ausente en este país por una parte, y la otra estamos hablando aquí de derechos de la naturaleza que, le guste o no a la industria petrolera y minera, están aprobados en este país. Y también estamos hablando de derechos humanos y derechos también a ser consultados, porque en el Yasuní viven los últimos pueblos aislados del Ecuador. Y como ya he demostrado claramente, la explotación del Yasuní no se justifica ni siquiera por el lado económico. Y peor aún si nos ponemos a hablar de derechos humanos y de derechos de participación. Porque no se puede poner primero la vida, al último, la vida de los pueblos aislados y primero los intereses económicos. Eso no se puede hacer porque se está vulnerando derechos y el Estado ecuatoriano, si sigue con la explotación en el ITT, estaría cometiendo un delito de etnocidio, ¿no? Y justo ahí va encadenado a lo que tú me preguntabas, y es justo, se vienen días como muy duros creo que ha sido muy lindo regresar, justo a partir de que la Corte Constitucional nos dio ya la respuesta. Hemos tenido reacciones a nivel nacional de todos los grupos ecologistas y de otros sectores que creen en la defensa del Yasuní, que están dispuestos a sumarse a esta campaña. Entonces estamos muy entusiasmados con eso, pero además recordemos que más allá de cuál sea la decisión del pueblo ecuatoriano, yo creo profundamente en el pueblo ecuatoriano porque nos ha demostrado reiteradas veces que cree en la defensa de la naturaleza. Correcto. Entonces, más allá de eso, hay que recordar que aquí en el Yasuní también hay otros casos, como el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que justo es por la vida de los pueblos aislados, que también está en camino. Entonces, hay varios procesos que buscan defender la vida del Yasuní. 30 segunditos, si no se me extienda porque me come el tiempo, ingeniero. Estuve revisando. Resulta que usted, antes del 2007, 2006, 2007, tuvo una postura sobre la zona intangible del Parque Nacional del Yasuní. ¿Cambió esa postura? No. Le pregunto. No cambió nada absolutamente, y qué bueno que ha hecho la investigación. Usted creo que fomentó, impulsó esto. Sí, nosotros empujamos, nosotros fomentamos, y la historia no hay un contrasentido ahí. Nosotros invertimos millones de dólares en la delimitación de la zona intangible, yo lideré eso, trabajamos con varios, y no he cambiado de posición. Yo lo que creo es que debe haber un desarrollo en el que lo ambiental y lo social son primordiales, pero también la parte económica. Es el concepto básico de un desarrollo sostenible, el equilibrio entre estos tres factores. Y solo quiero corregir un par de imprecisiones que se dijo. La ley de consulta previa, libre e informada, que sigue pendiente por 25 años en este país, es para, como la Constitución lo establece, aquellos pueblos sujetos, no para todos los ecuatorianos, aquellos sujetos que son ancestrales, montubios y pueblos afroecuatorianos. Pero ahí entran los no contactados, ¿no? Es la pregunta, es la segunda parte que yo les pongo a ustedes en el panel, y les pongo a ustedes como moderadores y a la persona que puso sobre la mesa. Cuando tomamos la decisión de entregar 53% de un bloque e invertir más de $5 millones en delimitar la zona intangible, la primera pregunta que yo me hice, y con el equipo canadiense que estructuramos eso, ¿cómo hago yo una consulta a un no contactado? El contacto se ha dado siempre de ellos hacia nosotros, con que se llevan una herramienta, con que en un campamento aparecen. Pero yo les pregunto, ¿cómo hacen una consulta previa, libre e informada a un pueblo de los cuales especulamos que son dos? Correcto.
Sí, es que 10 segundos. no hace falta porque la Corte Constitucional, la Constitución del 2008 lo dice, que no podrá haber actividad petrolera extractiva en la zona de los territorios aislados. Y para nosotros la zona de la zona intangible, sí, pero es que para nosotros la zona de los territorios de los pueblos aislados no solo es la zona intangible, es todo el Yasuní y se ha demostrado claramente. Correcto, claramente las posturas de nuestros invitados. Gracias a Antonella Calle, gracias a Fernando Benalcázar. Vamos a la pausa.